Buenos días, qué bueno que nos acompañan nuevamente en su programa La Hora de la Verdad. Es un gusto como cada semana darles la bienvenida a este programa dedicado para ustedes con temas bíblicos de interés, yo creo que para cada uno de nosotros. Bienvenidos a la gente que nos acompaña aquí en el estudio. Bienvenidos, Raúl. Gracias. Esther. Buenos días. María, bienvenidos. Buenos días. Y queremos darle la bienvenida rápidamente a la gente que nos está escuchando ya también vía internet y a la gente que hace posible este ministerio. Vamos a comenzar nuestro tema, ¿qué significa ser cristiano? Y vamos a partir de Juan 1:12, en el capítulo 1, versículo 12. Y mientras la gente lo busca en sus casas, le queremos decir que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales. Estamos en www.laverdadvive.com y ya pueden accesar directamente para escucharnos en vivo. ¿Qué les parece si leemos nuestra lectura bíblica y oramos como cada semana antes de empezar con nuestro tema? Bueno, antes de eso quisiera mandarle un saludo a todos los que están escuchando, o sea, precisamente a mi tía Clementina que está en la capital, y a Nereida Miranda también, y a Jonathan también, y también a mi mamá que está en California, ¿verdad? A mi hermana, todos, y en todos, en general, todos los que están trabajando en el field, en el campo por allá, ¿no? Un saludo a todos ellos y ojalá que Dios los bendiga y échenle ganas, ¿ok? ¿Qué parece, María, si lees el texto para empezar? Claro que sí. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Vamos a orar. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Gracias por todas las bendiciones que nos das. Ahora pues te pedimos bendiciones sobre los que nos escuchan y tu Santo Espíritu, para que puedan convencerlos, ayudarlos a aceptarte como tú eres. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana vamos a tomar un tema muy significativo que se llama ¿qué significa ser un cristiano? Víctor, ¿será que la gente sabe qué significa ser cristiano? Yo creo que la mayoría de la gente lo entiende muy superficialmente, pero a la luz de la palabra de Dios hoy vamos a descubrir que es más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Fíjate que cuando venga Jesús en su venida, en su segunda venida, dice que cuando la gente dice que va a decir estas palabras que están en Mateo 7:23, entonces les voy a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí. Jesús, María, ¿le estará hablando a budistas o hinduistas o le está hablando a cristianos? A personas que profesaron ser seguidores de él. Entonces, ¿te imaginas las palabras de rechazo de Jesús? Nunca os conocí, nunca tuvieron nada conmigo. Qué tristeza, ¿no? Que mucha gente se va a dar cuenta de que realmente no era un cristiano como conforme a la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, estos temas se han hecho para poder ayudar a aquellas personas, tú, Víctor, tú, María y tú, Esther, que han querido ser cristianos, ¿no es cierto? Hasta, como dice la palabra de Dios, hasta la muerte. Porque no es solamente ser cristianos un día o 2 días, sino que hasta la muerte. Entonces, estos temas están dirigidos hacia aquellas personas que realmente han querido ser un discípulo del Señor Jesús. Pero vamos a la primera pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Sí. Dice, ¿a quiénes se les aplicó por primera vez la palabra cristianos? Vamos a ir a Hechos capítulo 11:26. ¿Qué dice Hechos capítulo 11, versículo 26? Y vamos a leerle este, por favor. La palabra de Dios dice así: y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjate que aquí se nos dice que antes de llamarse cristianos tenían el título del camino, se les llamaba la gente del camino. La secta del camino. La secta del camino. Y después, dice que aquí en Antioquía, cuando estuvo el apóstol Pablo predicando por un año, y fíjate que la predicación de Pablo duró por un año porque fue bien recibido, ¿no es cierto? Tuvo paz, porque era una persecución constantemente contra él, pero aquí parece que realmente tuvo un tiempo de paz, de regocijo y de descanso. Y entonces ahora trata de evangelizar a estas personas de Antioquía, pero fíjate que la gente de Antioquía, tú, Víctor, dice que se caracterizaban por la tendencia de inventar sobrenombres. Eran paganos, y así que cuando llegaron a Pablo a predicar en esa región, dice que fue por primera vez que se le llamó cristianos, pero lo hicieron de una forma de burla. Es como decir hoy día, a mucha gente como lo ponen sobrenombre. Por ejemplo, hay veces que la gente va a predicar a las casas y le dicen, ahí vienen los cristianos, ahí vienen los hermanitos, ahí vienen los aleluyas. Entonces, esa es la forma de que ellos también estaban actuando en este versículo, tratando de ridiculizar a Pablo, a todas aquellas personas que eran seguidores de Jesús. Y ahí, por primera vez, toman el nombre de cristianos. Qué interesante, ¿no? Porque después el nombre, María, hasta hoy día, el nombre es honrado
el seguidor de Jesús se honra como un cristiano, ¿no es cierto? Así es. Qué bonito, ¿no? Sí. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, ¿qué dice? Vamos a Hechos 26, 28. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a este gobernador y le dice, le está dando su testimonio, ¿no? de su vida, Así cómo es. él fue alcanzado por Jesús, por qué lleva el nombre de cristiano Pablo. Y entonces ahora Pablo se dedica a hacer ¿qué? María, ¿debemos de ser cristianos o miembros de la iglesia? ¿Qué piensas tú? Debemos de ser cristianos por ejemplo, ¿verdad? De seguidores de Jesús. Claro, pero fíjate que Pablo estaba aquí queriendo convertir a un político, A un líder. y le dice él, por casi dice, por poco poquito. dice, me convence a ser cristiano. María, quiere decir que ser un cristiano tiene una responsabilidad, ¿no es cierto? Claro, este hombre vio que conllevaba una responsabilidad grande delante de Dios. Así que vamos a mirar, entonces a través del tema vamos a mirar realmente qué es realmente ser un cristiano. ¿Qué te parece entonces? Si no hay ninguna pregunta más, vamos a la segunda pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Sí, dice, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿quién era un cristiano? ¿Quién era un cristiano en el tiempo de Jesús? ¿Cómo podemos definir de que era un cristiano en el tiempo de Jesús? Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 19 al 22. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejándolo, luego las redes le siguieron y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando luego la barca y a su padre le siguieron. Fíjate que aquí, qué interesante, ¿no? Porque aquí nos está diciendo que un cristiano, cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, ¿no, María? Dice que lo dejaron todo y lo siguieron. Un discípulo verdadero es aquel que está dispuesto a dejarlo todo, ¿no es cierto? Así es. Y qué interesante, porque en Mateo capítulo 9:9, vamos a ir a Mateo capítulo 9:9, también ahí mismo. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Entonces aquí, cuando, María, no es suficiente solamente creer, ¿no es cierto? No. Porque mucha gente cree que hay que creer en Dios. Dice la Biblia que también el diablo cree y también tiembla. Entonces el creer no es suficiente, es el seguir a Jesús, pero seguirlo por donde quiera que Él vaya, ¿no es cierto? Pedro nos dijo que hay que seguir sus pisadas, ¿no es cierto? Sí. Para esto fuisteis llamados, dice, porque ejemplo os ha dado para que sigáis sus pisadas. Quiere decir que un cristiano tiene que seguir a Cristo por donde quiera que vaya. Pregunta María, ¿tú crees que la gente allá afuera que tiene conciencia de lo que realmente hizo Jesucristo en este mundo? No, yo pienso que la mayoría de la gente conoce simplemente el hecho de la cruz, pero de ahí para allá no conocen el estilo de vida que llevó Jesús. Sí, porque aquí realmente dice aquí que hay que seguirlo. Y fíjate qué interesante, porque el estilo de vida va a aparecer ahorita en la siguiente pregunta, pero vamos a ir allí a Apocalipsis capítulo 14, versículo 4 y 5. Fíjate que dice Apocalipsis 14 y 5. ¿Qué dice Esther, por favor? 4 y 5. La palabra de Dios dice así. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Entonces son seguidores de Jesús, ¿no es cierto? Amén. Así es. Amén. Y dice, sé fiel hasta dónde? Hasta la muerte. Entonces un seguidor de Jesús siempre va a ir caminando, siguiendo aquí las pisadas de su maestro, ¿no, María? Así es. Y qué bonito, el apóstol Pablo nos dice también ahí en un versículo que no lo sacar ahorita, dice, poner los ojos en Jesús, no los quites de allí, porque Jesús es ¿qué? Es nuestro blanco, ¿no es cierto? Es nuestro modelo, Jesús es nuestro todo, ¿no es cierto? Así es. Y qué bonito que tenemos un personaje que realmente es digno de imitar, ¿no es cierto? Amén. Fíjate que ahí en la segunda, en 1 Corintios, el capítulo 11, versículo 1, no lo voy a sacar, pero vale la pena sacar este versículo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, porque Pablo, fíjate, el apóstol Pablo fue una persona muy interesante, que a pesar de todos sus logros, pero pudo decir algo importante. 11.1, ¿qué dice Esther, por favor? 11.1. La palabra de Dios dice así, sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. Pablo era un seguidor de Jesús. Amén. Lo abandonó todo. ¿Por qué? Porque realmente él quería ser igual como su maestra. María, no es lo que más anhelamos ser como Cristo Jesús.
Sí, es un blanco alto a alcanzar que se va a requerir todo tu esfuerzo y toda tu vida. Claro que sí. Entonces aquí miramos, Víctor, que vale la pena, ¿no es cierto? Amén. Porque qué bonito representar a Jesús en esta Así. tierra, ¿no es cierto? Y fíjate que con esta pregunta también queda la respuesta clara acerca de que, a quién debemos de imitar, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos siempre tendemos a imitar a otras gentes. Vemos cualidades en algún santo, alguna deidad, en lo que sea. Pero Jesús aquí, y Pablo lo entendió, que directamente al que tenemos que imitar es a Cristo Jesús, al único que es perfecto. Claro, es que realmente Jesús es el único ser igualar. Es el único ser que es digno de imitar en este Amén. mundo. Porque todos los demás... Porque ha habido gentes, líderes de otras denominaciones, en otras palabras, de otras religiones, como Gandhi, Ujú. ¿verdad? Hombres que pareciera que realmente tuvieron eran buenas personas cualidades. santas, ¿no es cierto? A mí casi perfectas, pero no alcanzaron lo que Jesús es. Y el mandato de Jesús, como lo vimos en esos pasajes, es de sígueme. O sea, sígueme a mí, imítame a mí. Y ahora Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, imiten a Cristo y sigan sus pisadas. Claro. Entonces, si no hay algún comentario más, vamos a la siguiente pregunta, María. Mándala al aire, por favor. ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Bueno, ya dijimos que lo tenemos que seguir, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto nos cuesta, María? Porque fíjate lo que dice el Señor Jesucristo allí en Lucas 14, 28 al 30. ¿Qué dice María? A mí, a Esther, por favor. La palabra de Dios dice así, porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y cuenta el costo para ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. María, este principio se puede aplicar al cristianismo, ¿no es cierto? Claro que sí. Antes de hacer una decisión para seguir a Jesús, tienes que evaluar la situación. Así es. ¿Cuánto te va a costar? Y porque realmente, fíjate que la mayoría de gente, María, hoy estamos dando el evangelio de una forma como diciendo, tú nomás cree y te das salvo. Pero no le hemos dicho el costo. Parecía que el costo no queremos hablar de lo que él tiene que le va a costar seguir a Jesús. Porque, María, la salvación es un regalo, ¿no es cierto? Así es. No cuesta nada, pero el seguir a Jesús sí cuesta. Y ahí es donde la gente todavía no entiende. Porque le queremos bajar, Víctor, las cosas a los seres humanos muy bajo. Como diciendo, no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú, cómo vivas, no importa lo que tú comas, no importa lo que tú nomás crees y serás salvo. Porque ya Jesús pagó la deuda de nuestros pecados. Es cierto, hasta cierto punto, pero todavía, ¿qué te cuesta seguir a Jesús? Y sí, y fíjate que ese gran problema que tiene el cristianismo de no... ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque no estamos dispuestos a dar toda la verdad, damos medias verdades. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona se acerca a Cristo, quiere seguir a Cristo, pero entonces cuando se le empieza a ampliar complicar más las cosas. Sí, a decir, bueno, es que a mí no me dijeron que tenía que dejar tenía que dejar lo otro. No, mejor ya no voy porque, si me explico, no evaluaron el costo de lo que tenía el tomar una decisión por Y fíjate Cristo. que Dios siempre apela a la razón, Siempre. a la conciencia. Él te hace un llamado, pero te dice, tienes que dejar, esto es lo que es el costo que tienes que hacer, Así es. dispuesto a pagar. Vamos a mirar cuál es ese costo. Vamos a ir allí mismo, 14, del versículo, ahora al versículo 25 al 27, tú Esther, 14, 25 al 27. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así, y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate que la palabra allí, donde dice, ¿cómo se llama? Donde dice allí que mucha gente le seguía a Víctor, multitudes le seguían. Multitudes le seguían. Dime, Víctor, ¿esas multitudes eran seguidores de Jesús? Indudablemente podemos ver que hasta cierto punto, hasta que pudieron evaluar el costo de lo que estamos hablando Entonces, ahora. exactamente, entonces Jesús les dice, miren, el costo es este, dice, si fíjate, voy a leer una versión más moderna, ¿ok? Dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, o a su madre, o a su mujer, o a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Así es. Es decir, que tienes que amar a Jesús si lo vas a seguir, Como tienes dice que el estar mandamiento. dispuesto a dejar a tu papá, a tu mamá,
A todo aquel que se todo interponga. aquello que se interponga entre tú y Dios. Entre la relación. Ajá. Dime, Víctor, el costo es que es grande. Es grande. Ujú. Y eso es lo que la gente, no le hacemos a la gente, María. Y por eso la gente cuando llega a ser cristiana, después cuando ya mira el costo, abandona la causa. Víctor, ¿no será que hay mucha gente que ya abandonó la causa de ser cristiano? Sí, sí, porque indudablemente cuando les llegó enfrentar estas decisiones de que cuando está diciendo amas más a tu esposa, a tu padre, a tu madre, está diciendo a quién le vas a dar ese privilegio de ser primero en tu vida, ¿verdad? Y vemos como mucha gente se ha alejado de la iglesia porque pues ya no aguantó el conflicto con el esposo o con el papá, y que el papá le está diciendo, ya te cambies de religión. ¿Sí me explico? Esa confrontación que no se le dijo a tiempo hace que ellos desistan, porque ese es el costo de seguir a Jesús. Pero ¿qué pasa cuando ya tienes en tu mente que tienes que abandonarlo todo? Vemos Estamos cómo... dispuestos, ¿no es cierto? Ajá. Porque ya hicimos una convicción. Ya tenemos la convicción de que el precio a pagar es este. Y fíjate que podemos ver que los apóstoles lo entendieron, porque podemos ver sus vidas y cómo murieron ellos. Pregunta. No amaron ni su vida. Ajá. Pregunta, vamos, bueno, ahí el versículo 33, ahí mismo, 14:33, Lucas 14:33. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A todas sus posesiones. Tienes que renunciar a todas las posesiones, María. ¿Es difícil o es fácil? Es difícil. Cada vez que Jesús el motivo por el cual es difícil, que el ser humano no calcule al principio el costo que se requiere de ser discípulo de Jesús, es porque creemos que en nuestro vivir estamos bien así como estamos, pero cuando llega el Evangelio, llega el desafío de Dios de parte de hacer estos cambios, es nuestro carácter tan disimilar a Dios que hace que nosotros tengamos que esforzarnos para ser distintos, y eso es lo que trae el desánimo a la mente humana. Como diciendo, no puedo lograrlo. No puedo. Pero cuando empiezas bien, Pero cuando te sometes y entiendes, yo voy a dar y voy a pagar lo que se merece este precio, porque es mucho más grande y no lo puedo lograr por mí misma, pero me someto a Dios, el camino se abre y es más fácil caminar ese camino con claro. Jesús. Fíjate que hay un caso ahí que quisiera tocarlo, Lucas 18, del 18 al 23. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: y le preguntó un príncipe diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y cuando Jesús oyó esto, le dijo, aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces aquí miramos un personaje, María, que se le hizo una invitación a seguirlo. Mateo lo dejó, dice que dejó su posición, ¿no? Y se fue, siguió a Jesús. Así Pedro era casado. El apóstol Pedro era casado y dejó su mujer. Y siguió a Jesús. Pienso que muchos de los apóstoles eran casados, ¿no es cierto? Así es. Abandonaron en otras palabras, era prioridad Jesús, ¿no es cierto? Y entonces este joven le dice, dice a Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús empieza que debe guardar los mandamientos. Dice, todo eso lo he guardado en mi juventud, pero había un problema en su vida: el dinero, Víctor. El dinero es un problema para muchos seguir a Dios, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Sí, yo creo que es el más grande obstáculo, porque la comodidad de este mundo, las cosas temporales, nos están atando, nos tienen atados, ¿verdad? Y cuando se nos hace hacer esa comparación, como decíamos al principio, ver la vida de Jesús, la vida que Él sufrió, se nos hace difícil vivir de esa manera. Claro, y fíjate que entonces miramos aquí que entonces dijo, ve y vende lo que tienes y sígueme. Y dijo, era muy rico, no Se quiso. fue triste. El costo era dejarlo todo. Dejarlo todo. Entonces, Víctor, quizás haya gente ahí fuera, también hay gente que se le ha hecho la invitación a dejarlo todo, ¿no es cierto? Pero el trabajo, María, lo tiene atado. El vicio lo tiene atado. Este mundo lo tiene atado, ¿no es cierto? Y Jesús quiere que tú estés dispuesto a dejarlo. No que lo dejes tú mismo, sino que Él te va a dar el poder para dejarlo. Pero tú tienes que tomar la decisión. Jesús no puede tomar la decisión por nosotros. Somos nosotros que tenemos que decir. Y entonces viene la ayuda de Jesús. Pero mucha gente piensa que tiene que hacerlo solo, María. Y es allí donde te tiene que explicar esa gente. ¿No es cierto? Sí, que se ocupa el poder de Dios y el sometimiento a Él para poder vencer. Fíjate que el apóstol Pedro le dijo a Jesús algo, Mateo capítulo 19, versículo 27. Fíjate lo que dijo Pedro a Jesús. La palabra de Dios dice así: entonces, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Aquí le hizo Pedro una pregunta al Señor Jesús. Dice, lo hemos dejado todo.
Tú nos dijiste que lo dejáramos todo, que nos negáramos a nosotros mismos. Y lo hemos dejado. ¿Qué más tenemos? ¿Qué vamos a tener? Fíjate que dice el versículo que sigue, el versículo 29. Sí, por favor. La palabra de Dios dice así: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierra por mi nombre recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. María, nos conviene a 100 por uno. Si dejamos todo, dice 100 veces vas a agarrar más. Es buena oferta la que hace ¿Buena Dios. oferta o mala oferta? Buena oferta. la que Ahora, hace no Dios. estamos diciendo aquí que la gente tiene que dejar a su papá o su mamá. ¿Verdad? Eso nomás Jesús está diciendo, estar dispuesto si se necesita. Pero, Víctor, en muchos casos no se necesita dejar el papá, ni la esposa, ni los hijos, No. ni nada, ¿cierto? No. Porque Dios quiere mantener la familia unida, ¿no es Ajá, cierto? ese es el propósito de Ese es el Dios. propósito de Dios, Ajá. pero quiere que nosotros estemos dispuestos que cuando venga el Que vea momento, la disposición. que vayamos. Ajá. Por ejemplo, que vayamos donde Jesús quiere que vayamos. Y entonces allí, cuando la esposa por ejemplo, si mi esposa me dice, no vayas a la radio. Y le voy a decir, bueno, ¿por qué no puedo ir? Si mi deber es ir a la radio. Jesús dijo que tenía que predicar. ¿Quién es importante y más importante, Jesús o mi esposa? Así es. Es necesario obedecer a Dios Antes antes que que a los los hombres, ¿no es cierto? Así es. Entonces pero no me está diciendo que la abandone, nomás está diciendo, hey, hay que poner prioridades. Dios es en primer lugar y tú en segundo lugar, ¿no es cierto? Y además porque esas convicciones van a hacer que también los seres que te están rodeando sientan esa misma emoción de conocer ese mismo Dios que tú tienes. Y fíjate que Dios no paga mal, paga muy bien. No, yo no me arrepiento de ver. Y viene como extra en la vida Cuando a mí eterna. me dijeron que hay que seguir a Jesús, en primer lugar me acepté a Jesús como mi Salvador. Segundo Amén. fue que me dijeron que hay que seguir sus pisadas. Me empujé luego, ¿qué fue lo que hizo Jesús que yo tengo que hacer? María, ¿no es bonito leer el deseo de todas las gentes y mirar toda la vida, toda la biografía del Señor Jesucristo, caminar en sus pisadas? Sí. Qué bonito, ¿no? Porque Jesús dijo muchas cosas, nos invitó a hacer muchas cosas. Fíjate que la gente que no hace nada, María, se cansa, se desanima. Casi la mayoría de cristianos que no caminan, que no están activos, son personas que se cansaron y que no quieren hacer las cosas, porque no quieren hacer las cosas de Dios. Pero cuando tú haces las cosas de Dios, te pierdes a sí mismo y estás contento. Cuando regresas contento de mirar los milagros o las maravillas de Dios, ¿no es cierto? Así Amén. es. Bueno, vamos a un versículo más que quisiera tocarlo. Vamos a ir a Filipenses 3, 7 y 8. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate que el Señor Jesús dejó el cielo, ¿no es cierto, María? Ujú, así es. Jesús dejó el cielo para venir a buscarnos, y ahora nos dice que lo sigamos, abandonar este mundo. Él dejó el cielo, ahora nosotros tenemos que abandonar este mundo Para heredar el cielo. para heredar el cielo. Que es una, ¿cómo se llama? Al revés, ¿no es cierto? Jesús abandonó el Conversión. cielo para venir a este mundo, nosotros podemos decir, cruel, malvado, Lleno de maldad. lleno de maldad. Y ahora dice Dios, deja el mundo para que vayas al cielo. Deja el mundo Déjalo cruel déjalo para cruel, que heredes lo que es bueno lo para que es ti. santo. Fíjate que hay una parte aquí que dice aquí, fíjate que estaba leyendo un libro y fíjate que dice, debemos dar a Dios todo el corazón o no se realizará el cambio que se ha de efectuar en nosotros, por el cual hemos de ser transformados conforme a la semejanza divina. Hemos de dejarlo que todo. Le debemos dar todo el corazón a Dios. María, ¿merece Dios el corazón? Sí, ¿Qué nos hizo? Él. ¿Qué nos da de comer? Él. ¿Qué nos da la vida? Él también. Entonces merece que le demos el corazón, ¿no es cierto? Claro que sí. Ok, ¿hay alguna pregunta o nos vamos a un comentario más o nos vamos a la siguiente pregunta? ¿Vamos a la siguiente pregunta o quieres que vayamos a la pausa? Bueno, ¿qué te parece si empezamos entonces vamos a la pausa? Sí, vamos a la pausa y Ok. con la siguiente pregunta. ¿Te parece? Caminar con Jesús es algo más que venir a la iglesia, sentarse a escuchar. Es dejar el orgullo y amar de verdad. Es dejar las teorías a un lado y actuar. Caminar con Jesús es mucho más
mucho más que la ofrenda y el diezmo que das. Es buscar a la oveja que perdida está y mostrarle el camino hacia la eternidad. Es compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Es cubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo que se esfuma y se va. Pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más. Es algo que con palabras no se puede explicar. Caminar con Jesús es algo más que escuchar un sermón o una predicación. Es unir nuestras fuerzas como pueblo de Dios y trabajar en la viña de nuestro Señor. Es algo que con palabras no se puede explicar. Qué hermoso canto acabamos de escuchar, ¿verdad? Donde nos dice que caminar con Jesús es algo más. Y es lo que estamos descubriendo esta mañana, que es algo más complicado, es algo más serio de lo que la mayoría del cristianismo ha querido presentar. Claro. Entonces, ¿qué te parece si vamos a la siguiente pregunta, María? Mándala al aire, por favor. Claro que sí. Dice, ¿qué aconseja Cristo a todos los cristianos? Fíjate que ahí en 1 Juan 2.6 dice algo. ¿Qué dice Esther, por favor? 1 Juan 2.6. La palabra de Dios dice así: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Todos aquellos que permanecen en Cristo deben andar como Él anduvo. Amén. Víctor, ¿cuántas personas tú crees que andan como Jesús anduvo? Muy pocas. Sabes que... A pesar de que hay mucha gente que dice creer en Él, hay muy pocas. Claro. ¿Sabes que las iglesias sufren por falta de obreros, María? Que no están dando nada. Son cristianos, ¿cómo se llama? Nominales, nomás cristianos por entre comillas, pero no hacen la obra del Señor Jesús. Jesús les va a decir cuando venga, Jesús les va a sacar. Va a decir, tuve en la cárcel, viniste a visitarme. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve enfermo, me visitaste. María, si todos los cristianos trabajáramos como Jesús manda, este mundo ya se hubiese terminado. ¿No es cierto? Ya hubiera venido nuestro Señor Jesús. Ya hubiese venido Jesús y ya no hubiésemos ido al cielo. Pero por la negligencia, porque no queremos trabajar, Víctor, ¿cómo un nombre no te puede salvar? El nombre de cristiano no te salva. Dice allí que si el que está en él debe dar como el que, como anduvo. Por eso Juan 15, 4 al 5. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces aquí la invitación es a permanecer en Cristo Jesús, ¿no es cierto, Amén. Víctor? Amén. Todas Así aquellas es. personas que quieren ser como Cristo tienen que estar en Cristo Jesús. No, María, ¿eres tú el que tienes que hacer las obras o es Cristo el que tiene que hacer las obras por ti? Cristo en mí. ¿Entendés? Nosotros, mira, fíjate qué interesante, porque la gente piensa que hay que hacer obras y qué bueno, porque hay gente que hace obras, ¿no es cierto? Así es. Pero las obras no te salvan.
Son un resultado de la Y salvación. muchas veces esas obras son para manifestar algo que tú no eres. Son espontáneas, como quien dice, una aquí y una por allá. Pero cuando tú estás en Cristo, tú haces obras constantemente, porque es un estilo de vida. Sí, amén. Y entonces aquí, aquí Juan está diciendo que hay que permanecer en él. Fíjate qué dice en Salmos 1.3. ¿Qué dice Esther, por favor? Salmos 1.3. La palabra de Dios dice así: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una persona que está en Cristo, María, todo el tiempo está prosperando. Es como un árbol plantado. Es como un árbol plantado cerca de un Corrientes arroyo. de agua. Y dice, ¿cómo se llama? Todo lo que él hace, ¿qué? Prospera. Víctor, que la gente que no está en Cristo, miramos que tiene muchos problemas para prosperar, ¿no es cierto? Así es. Pasa hambres, pasa sufrimiento, pasa de muchas cosas. Casi todas las cosas que pasamos, María, es porque no estamos en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo, miramos el mundo diferente, ¿no es cierto? Miramos, fíjate qué dice ahí en 1 Corintios 2:16, para que mejor lo digamos con la Biblia. ¿Qué dice usted, por favor? La palabra de Dios dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate que nosotros cuando estamos en Cristo tenemos la mente de Cristo. María, qué bonito es pensar como Jesús, ¿no es cierto? Sí. Mirar la gente como Jesús la mira. María, no hace falta mucho de eso. Sentimiento de Jesús en la tierra. Hoy día cuando miramos tanta violencia, tanto rencor de seres humanos, no falta más del carácter de Jesús en la tierra. Sí, mucho más. Y entonces ¿a quién se le está dando esa oportunidad para hacer esa diferencia? ¿No son a los cristianos? A los cristianos. a los ¿Y qué que pasa con los Dios ha llamado. cristianos? Pareciera que están peores que el mundo. Sí. A veces se Sí. portan peores que el mundo, ¿no es cierto? Ujú. A veces, y fíjate qué interesante, porque yo he encontrado dentro de la iglesia que hay más rencor muchas veces que que allá afuera. Parece que los cristianos llegan cuando llegan a conocer el Evangelio y no se dedican y no se entregan, parece que reflejan el carácter del enemigo en vez de Dios, porque cuánta gente ha dejado de ir a la iglesia porque hay unos cristianos que no han sido transformados, no se han dejado ser transformados, pero están allí, ¿no es cierto? Sí, así es. Y en vez de hacer una ayuda para esas personas, Víctor, son un estorbo para esas personas, Así para es. que quieren entrar. Ujú. Entonces realmente miramos, María, que estamos una falta de qué? De un cristianismo genuino, Genuino. que se predique un cristianismo ¿qué? Genuino, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué- sí. entonces, ¿qué te parece? Vamos a la siguiente pregunta, por favor, mándala ahí, María. Sí. Dice, ¿cuál es la recomendación del Señor Jesús a todos los cristianos? ¿Qué dice ahí Mateo 6:33? ¿Qué dice Esther, por favor? ¿Mateo qué? 6:33. Mateo 6:33. Sí. Vamos a ver qué dice la recomendación del Señor Jesús. Si ya estás en Cristo Jesús, ¿qué es la recomendación del Señor Jesús? ¿Qué dice ahí Mateo 6:33? La palabra de Dios dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjate que aquí el Señor Jesús recomienda que los que están en Él no se dejen ¿qué? Engañar, que busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Víctor, Bien. esa es la recomendación del Señor Jesús. Entrégate a las cosas, al reino de Dios. Haz las cosas del reino de Dios. Búscalo, vívelo, experimentalo. Y cuando estamos haciendo todas esas cosas, Víctor, pareciera que cuando el Señor Jesús nos está mandando que a las cosas de dónde. Vamos a ir ahí, te lo voy a responder Colosenses 3, 1 al 3. ¿Qué dice Colosenses? Capítulo 1 al 3, tú, Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Fíjate que aquí entonces nos están diciendo que hay que buscar las cosas de arriba. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Arriba. María, hay que gastar tiempo pensando cómo será el cielo, ¿no es cierto? Sí. Fíjate que la gente no invierte tiempo analizando cómo está el cielo, qué será el cielo, Víctor, cómo será, qué clase, qué iremos a mirar allá. Cosas que dice que deberíamos estar ¿qué? Contemplando. Meditando. Todos los días debemos estar meditando. Quizás hoy será el último día de vivir esta tierra. Quizás hoy tenga la oportunidad de poder que descansar si tengo que morir, o quizás tenga que mirar la venida del Señor Jesucristo. Estar pensando en eso, ¿no, María? ¿Qué dice? Muchos anhelamos algo terrenal aquí, a veces que planificamos o vemos en el futuro. Me gustaría una casa así, asá, y no le visualizamos tan como la quisiéramos, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué no visualizar esa morada eterna? Y que casi palparla con nuestras manos porque ya está cerca. Y qué bonito, ¿no? Porque por la medio de la fe, por medio del Espíritu Santo, podemos trasladarnos allá y poder, a través de las Escrituras, mirar lo que ofrece Dios, ¿no es cierto? Así es. Una ciudad nueva, una casa nueva,
todo, María, todo eso, animales nuevos, Cuerpo nuevo. nuevo, ya juventud, ya no vamos a morir, ya no va a haber dolor, ya no va a haber toda esa miseria que estamos experimentando hoy día. Si tan solo realmente aceptamos el plan de Dios, como dice Dios. Qué bonito, ¿no? Amén. Bueno, vamos a otra pregunta. Vamos a lanzar otra pregunta, María. Claro que sí. Dice, ¿qué dice el apóstol Juan de los cristianos que permanecen en Cristo? Fíjate que ahí en 1 Juan 3:6, todos aquellos que permanecen, vamos a poner, por ejemplo, ya tienes la mente de Cristo, ¿verdad? Ya permanece, la gente que permanece en Cristo, ya tiene la mente de Cristo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan dice, qué dice el apóstol Juan de los cristianos que permanecen en Cristo? ¿Qué dice ahí 1 Juan 3:6? ¿Qué es por favor? La palabra de Dios dice así: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. María, ¿podremos ser cristianos y seguir pecando? Pregunta, ¿cuántos pecados cometió Jesús? Ninguno. A ver, ¿eh? Ninguno. Entonces, si el cristiano no debe estar pecando. Fíjate que el pecado te separa de Dios, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquel cristiano que es un seguidor de Jesús, que quiere que está buscando las cosas del cielo, no tiene tiempo para pecar. Ahora, si acaso pecamos, dice que tenemos un abogado, ¿no es cierto? Porque no somos perfectos todavía. Pero aquí estamos mirando, fíjate, lo voy a leer el versículo que leyó Esther, pero en otra versión. Dice, todo el que está unido a él no viola la ley, pero todo el que transgrede la ley no lo ha visto y no lo conoce. Dice que toda aquella gente que viola la ley de Dios, María, no lo ha conocido, no está en él. María, ¿cuánta gente allá viviendo fuera de la ley de Dios? Quebrando la ley de Dios, Víctor. Y llamándose, entre comillas, cristiano. ¿Y cuánta de esa gente no está enseñando a otras personas que la ley ya no está vigente? Y fíjate, yo quería separar este tema de la ley y no pude. Como que Dios quiere que la ley sea predicada. Como que Porque Dios es el carácter de Dios. Lo refleja el carácter de Dios. Fíjate que dice ahí versículo 8, te lo voy a leer en esta versión también, dice, el que viola la ley como un estilo de vida procede del diablo. Que te está diciendo bien claro a mí, estos textos, Víctor, te lo voy a leer otra vez, dice, el que viola la ley como un estilo de vida procede del diablo, pues el diablo es transgresor desde el principio de la ley de Dios. ¡Wow! Esa es una bomba, ¿no es cierto? Porque la gente piensa que vivir como ellos quieren tiene acceso al cielo. Y no es así. Tienes que dejar de vivir tu estilo de vida que el mundo vive para un estilo de vida que Jesús tiene mucho mejor. ¿No es cierto, María? Así es. Y entonces nosotros tenemos que hacer, y dice el versículo 9, dice, todo el que es nacido de Dios no viola la ley, porque la simiente de Dios permanece en él y no lo permite hacerlo. Porque Dios vive en él. Quiere decir que una persona que tiene una conexión con Dios, María, no vive en pecado. Amén. ¿Y cuánta gente allá viviendo en pecado, María? Y creyendo que se van a salvar. Y creyendo que son cristianos. Quizás son cristianos entre comillas. Porque no es un estilo de vida que tienes que abandonar completamente, ¿no es cierto? Y qué bonito que Dios nos está dando tiempo para hacer esos cambios, ¿no, Víctor? El tiempo se nos está acabando, ¿no es cierto? Así es. Y la gente no está escuchando. Como dijo el hermano esta mañana, que me gustó su tema, ¿verdad? La gente tiene la opción de escuchar o no escuchar. Y quizás la gente allá afuera diga, no, pues ellos es lo que ellos piensan. No, es la palabra de Dios la que se va a aplicar. La palabra se aplica a todo, es universal, pues. Aquí es que el mensaje, María, es para ti, es para mí, es para mi papá, para mi tío, para todo aquel que escuche. Ahora, tenemos la opción, tenemos la libertad de elegir, ¿no? Querer ser cristiano o no querer ser cristiano. Pero no vivir, ¿qué? Un cristianismo, entre comillas. Dios está enviando su palabra a las audiencias que nos escuchan hoy en día, también a ti que eres cristiano, porque Dios quiere que entendamos que o hagamos la decisión para ser cristianos o no ser cristianos, pero decisiones se tienen que estar tomando hoy en día, día a día, pero eso va a hacer para que tú decidas de qué lado quieres estar y para que Dios pueda traer un juicio. Claro, fíjate que Romanos 6, 1 y 2, ¿qué dice Romanos 12, 1 y 2? Vamos a ir a Romanos 1 y 2. Porque, ¿Romanos 12? 12, 1 y 2, sí. Porque realmente allí también, María, para hacer todo esto, para no dejar de pecar, para dejar de practicar este estilo de vida que va en contra de la ley de Dios, se tiene que hacer esto. ¿Qué dice Romanos 6, 12, 1 y 2? ¿6 o 12? No, 12, 1, 2 y 1, perdón. Romanos 12, 1, 2 y 1. La palabra de Dios dice así: y no os conforméis a este mundo, Exacto. mas transformados por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
versículo 1. Sí, también. Por tanto os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Fíjate que el apóstol Pablo hace una apelación a todos los cristianos de su tiempo, que no nos conformemos, dice aquí, no os conforméis al estilo de vida de esta edad presente. No nos debemos conformar a este estilo de vida. Víctor, el estilo de vida que está viviendo el mundo hoy día no va a ningún lugar, va a la destrucción, ¿no es cierto, Así María? es. Así es. Ujú. Va al Mira, caos. mira cómo estamos. Ujú. Entonces nosotros ir a favor del mundo, ir practicando lo que el mundo practica, es como ir a la muerte segura. Porque dice que la paga del pecado, ¿qué dice Dios? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces tenemos, y todavía dice Dios, preséntense como un sacrificio vivo, hagan todo el esfuerzo, preséntense, dejen de, ¿cómo se llama? Dejen de vivir como ustedes viven, hagan lo que más puedan para que puedan lograr el objetivo de ser ¿qué? Un cristiano. María, ¿se necesita un sacrificio vivo? Sí. A veces sacrificamos muchas cosas, pero no sacrificamos nuestros hábitos, ¿no es cierto? Nuestro Así estilo es. de vida. Y es ahí donde, por el estilo de vida que vivimos, hay muchos enfermos, hay mucho colesterol, mucho cáncer, mucho sida, mucha prostitución, hay muchas cosas que tan solo si dejáramos ese estilo de vida, ¿no es cierto? Así Y nos ubicáramos al estilo de vida que Jesús ofrece, mucho mejor. Pregunta, María, ¿tú crees que los cristianos hoy día, un cristiano debe tener sida? No. ¿Tú crees que un cristiano debe tener cáncer o alto colesterol? Ahora, hay ¿cómo se llama? Hay excepciones, ¿no es cierto? Pero casi la mayoría, María, es por el descuido de la comida. Sí, de lo que uno come. Por ir en ¿cierto? contra de lo que la palabra de Dios De dice. lo que dice Dios. Su estilo de vida. Exactamente. Pero, ¿verdad? Pues si viene por razones que tiene que venir, pues ya ni modo. Estamos en un mundo lleno de pecado, ¿no es cierto? ¿no? Pero que no venga porque nosotros... No deberíamos de provocar. No, eso. exacto, no provocar, es la palabra correcta. Entonces, ¿qué te parece entonces si no hay un comentario? Bueno, ahora vamos entonces a la siguiente pregunta, María, por favor. Sí. Dice, ¿qué nos aconseja el apóstol Juan? Dice 1 Juan 2, de 15 al 17, Esther, por favor. 1 Juan 2, 15 al 17. La palabra de Dios dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí bíblico, María? No amemos al mundo. María, el mundo es muy atractivo, ¿no es cierto? Claro. Pero muy enrollador. Nos puede desviar del camino de Dios, ¿no es cierto? Quita nuestra mirada del cielo en lo terrenal. ¿Cuánta gente, María, ha pagado el precio por haber puesto los ojos en el mundo? Muchos. Sí, hay tanta gente, María, que yo a veces me pongo a pensar, ¿verdad? Tanta gente que empezaron conmigo cuando yo empecé este camino, pero se regresaron, se desanimaron. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a pagar el precio, y también porque sabían que tenían que hay que hacer sacrificios, pero hay que hacer sacrificios para el bien de nosotros mismos, ¿no es cierto? Así Y aquí es. el apóstol Pablo nos está diciendo que no amemos al mundo. Al mundo tiene problemas, ¿no es cierto, Víctor? Así es. Dice, ¿qué dice el versículo? El versículo 17 dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque está en Cristo Jesús. Entonces, todos aquellos que permanecen en Cristo Jesús tienen vida eterna. No importa que lleguen a morir un día, porque la vida eterna la aceptamos cuando aceptamos que el Evangelio completo. ¿No es cierto, María? No decidimos ser discípulos de Jesús. Ya. Entonces vamos caminando por el camino, somos peregrinos, pero vamos a llegar al cielo, ¿no es cierto? Así Amén. es. Ok, vamos entonces para ir resumiendo, vamos a ir a la pregunta número 8. Finalmente, ¿a quién seremos semejantes? Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. ¿Qué dice por favor? La palabra de Dios dice así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejante a Él porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, María, cuando llegue Jesús, dice que le vamos a mirar como Él es. ¿Por qué? Dice que vamos a parecernos, María, en carácter. Pasamos tiempo con Jesús. Dime, María, cuando un matrimonio pasa tiempo, dura años, al rato ya piensan igual, ¿no es cierto? Y ya los miras igual caminando, hacen las cosas igual. Como que el tiempo te une más, ¿qué? Los une más. Entonces, entre más tiempo, Víctor, que pasemos con Jesús,
Entre más tiempo hagamos lo que Jesús nos dice, que hay que ir a visitar a los enfermos, hay que ir a visitar, que hay que visitar a los prisioneros, hay que visitarlos, que hay que darle de comer al hambriento. ¿Cómo vamos a ver, María, si una persona tiene hambre si no vamos a visitarlo? Por eso lo interesante es que cuando uno va puerta por puerta, ¿no, Víctor? Se da cuenta cómo está el estado de las personas, ¿no es cierto? Las necesidades. De esa gente. Hay veces que hemos llegado a lugares donde, porque hemos tocado puertas, María, hemos conocido que hay gente que no tiene que comer. Y yo me pongo a pensar, ¿verdad? Porque hoy día el cristianismo todo lo agarramos como todos, que todos somos cristianos. Pero María, un cristiano es aquel que hace la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Amén. Así es. Entonces, ponte a pensar, esto es más para reflexionar, una pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Cuántos de los hermanos católicos, vamos a empezar por ahí, van a hacer obra misionera? A buscar esa necesidad. Porque realmente Jesús dijo que ir y predicar el evangelio. Yo hasta ahorita no he visto un hermano católico que venga a predicarme a mi casa. Vienen testigos de Jehová, vienen mormones. O cuántos de otras denominaciones han ido a la casa. Entonces, como que hay cierta clase de gente que sí lo ha agarrado en serio, pero otros no. Pero el cristiano realmente significa aquella persona que hace que va a buscar que a las almas perdidas, ¿no? Amén, amén. Para eso fuimos elegidos, ¿no es cierto? Para eso fuimos llamados, para ir y predicar el evangelio. Entonces la pregunta, ¿por qué no estamos predicándolo? Porque no le hemos dejado todo. O quizás porque no lo tenemos, o porque no somos lo que representamos. Así es también. Entonces realmente también los adventistas, hoy parecía que ya últimamente han dejado de hacer la obra misionera, ¿cierto? Cuando nos llaman a hacer obra misionera, ¿cuántos vamos? ¿O cuántos estamos involucrados en las cosas de Dios? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es someternos a la voluntad de Dios y ir a predicar este evangelio. Porque si no lo predicamos, María, pues cuando venga Jesús va a tener muy poca cosecha, ¿no es cierto? Y queremos que Jesús tenga mucha cosecha, porque Él pagó la deuda de todo ser humano. Toda la deuda de todo ser humano, católico, pentecostal, luterano, bautista, metodista, budista, hinduista, ya está pagada la cuenta, María. Solamente falta que se someta al evangelio. Así es. Qué bonito, ¿no? Bueno, vamos al último versículo. ¿Cómo nos vamos a ir transformando a esa semejanza? Y con esto vamos a terminar. 2 Corintios 3:18. Ya lo dijimos, pero vamos a ver. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Me adelanté al texto, pero dice ahí aquí que vamos a ser transformados de gloria en gloria. ¿Cuándo? Cuando pongamos los ojos en Jesús, meditemos en Jesús, pensemos en Jesús, comamos con Jesús, caminemos con Jesús. María, ese es un cristiano. Sí. A mí me gusta, yo quiero ser cristiano. Amén. Yo sé que el También. tiempo que me queda, yo quiero dártelo todo. A veces va a haber controversias entre las parejas, ¿no es cierto? Pero hay que poner las cosas en su lugar. Dios primero y después el otro. Como dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué tú piensas, Víctor? No, sí, indudablemente este tema nos debe de dar esa reflexión sincera acerca de cómo debemos ser nosotros como cristianos, de ser esos cristianos que esos discípulos que Dios necesita, y dejar ese creencia del cristianismo de solo la aceptación del mensaje, sino la práctica también de ese mensaje. Claro. Entonces yo solamente quiero hacer una invitación a todos, católicos, de todos los hermanos, de todas las religiones, ¿verdad?, que son cristianas, que hagamos caso, que hagamos con la voluntad de Dios, que nos sometamos a la misión de la iglesia, ¿no es cierto? Que ayudemos, que seamos útiles, que seamos la sal, como dijo el Señor Jesucristo, que seamos la luz del mundo, para que haya gente que todavía está en tinieblas, María, pueda mirar con lo menos un poco de luz, ¿no es cierto? Así Y es. pueda mirar realmente Jesús, de que Jesús sabía lo que estaba diciendo con nosotros, que podamos ser, ¿qué?, algo mejor Amén. con Él, ¿no es cierto? Así es. Así es. Ok, Y- ¿alguna última pregunta? ¿Para última comentario, María? No, yo estoy bien. No, yo nomás quiero decirle a la gente que, pues sobre todo, como tú hablabas acerca de esos cristianos, ¿verdad?, que profesamos una creencia. En Lucas 7:46 Jesús nos dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Entonces deberíamos de hacer lo que Él dijo, dejarlo todo, seguirlo a Él y empezar a caminar como Él caminó. Fíjate que, porque vivir una vida a medias, ¿tú, Víctor? No es No es vida. no es vida. Porque vivirlo para Cristo, eso es vida. Amén. Amén. Es el sabor de vida, tiene sabor de vida. Vivir sin Cristo es sabor de muerte.
Nosotros tenemos que elegir. Pero cuando vives en medio, ni siquiera disfrutas ninguna de las dos. Tienes que actuar de una manera en un lado y Tenemos actuar de que otra manera en otra. Tenemos que tener posición, ¿no es Sí, cierto? así Carácter, decir, me quedo con Cristo para vida y para ayudar a que otros se salven. Así es, porque eso me recuerda cuando platicábamos la otra vez y hablábamos acerca de por qué Jesús no ha venido. Bueno, por toda esa gente que no ha hecho una decisión, que está indecisa entre a favor o en contra, pero que hicieran una decisión firme y este conflicto ya se hubiera terminado. Claro, ya estuviéramos en el cielo, ¿no, María? Así ok, es. a ver, Esther, ¿a ti no te hemos dejado última palabra? No, pues nada más que los que tomamos en un día una decisión, no mirar ni a izquierda ni a derecha como dice su palabra, sino al contrario, adelante. Poner los ojos en Jesús. Así es. Vamos a dejarlo ahí, ¿qué te parece? Amén. Vamos a terminar con la Siendo, oración. Señor, que también, al igual carecemos de ser completamente similar a nuestro Señor Jesús, pero, Señor, demandando tu promesa de tu palabra, que tú cumplirás toda buena obra en nosotros, pedimos que eso se ha hecho en nuestras vidas, que nosotros podamos ser una luz para ti, para alumbrar las tinieblas en esta tierra y que muchas almas, Señor, puedan ser atraídas a ti para salvación y vida eterna. Gracias porque nos has acompañado hasta este momento y pedimos por cada hogar, cada familia, en todas partes de parte del mundo que nos hayan escuchado, Señor, porque sabemos que nos sintonizan en muchas ciudades, que tú estés con ellos y que les des tu consuelo, tu paz, tu fortaleza y el ánimo, Señor, de ser cristianos y si ya son, el ánimo de seguir de tu mano y de ser transformados a tu semejanza. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén.